Si tuvieran ganas de estar aquí por los 10 años de este aniversario, ¿están listos para escuchar palabra del Señor? Amén. Vamos a la Biblia, por favor. Bueno, como todos los pastores ya dijeron, hablamos demasiado los pastores. Cuidado cuando nos entregan el micrófono. Yo iba a predicar 50 minutos, hablaron 5 pastores, 10 minutos cada quien. Así es que, hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Vamos a orar por los alimentos. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Hay un mensaje que hoy creo va a ser de bendición para todos los que estamos aquí. Quiero hablar específicamente en una historia basada en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Permítame ponerle un poquito de orden a mi cronómetro y ser justo con el tiempo para disfrutar con ustedes un momentito al finalizar de este servicio. Regáleme 40 minutos y yo creo que van a ser tiempo muy nutrido en la palabra y en la presencia de Dios. Hechos capítulo 14. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva por tema razones bíblicas para permanecer firmes en la misión. Diga conmigo, por favor, razones bíblicas para permanecer firmes en la misión. He titulado este mensaje Heridas en el camino. El camino siempre tiene heridas. El camino siempre tiene marcas que a través de los años van a quedar muy marcadas en nuestra vida y en nuestro corazón. En la vida ministerial siempre nos vamos a encontrar con heridas que son fundamentales y que son parte del proceso de Dios para nuestra vida y para nuestro corazón. El camino siempre va a tener heridas. Nadie dijo que el camino es fácil. Nadie dice que el camino es sencillo. Pero en medio de ese caminar hay heridas que quedan bien marcadas como parte fundamental de que Dios estuvo allí. Porque no hay gloria sin proceso. Y a veces los procesos son parte de todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Veamos la historia, por favor. Hechos capítulo 14, versos desde el 19 hasta el 23. Aunque la historia abarca todo el capítulo 14, lo iré desarrollando conforme a que yo le comparta las razones bíblicas para permanecer firmes en la misión. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Me llama mucho la atención lo que dice el verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Algo así como 400 kilómetros de regreso después del primer viaje misionero del apóstol. Señor, bendícenos con la riqueza de tu palabra. Bendícenos con la riqueza del texto bíblico. Estamos aquí con el único propósito, Señor, de ser bendecidos a través de tu palabra. Dame la gracia. Dame la sabiduría, Señor, para poder compartir lo que creo en mi corazón será de edificación para esta iglesia, para estos 10 años, Señor, que han sido un transitar y un caminar para tratar de cumplir con la misión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Heridas en el camino. Heridas en el camino. Razones bíblicas para permanecer firmes en la misión. Cuando nosotros vamos a los hechos que nos presentan los apóstoles, específicamente con toda una narración de una riqueza teológica que tiene el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es eso, no es una narrativa que tiene que ver con cronología, ni mucho menos, sino tiene una riqueza del texto bíblico tan impresionante de cómo ayudar
a todos aquellos que inician en la obra misionera a permanecer firmes en la visión y en la misión que se les ha delegado. Para eso entonces quiero aprovechar la oportunidad para diferenciar estas dos palabras. Una tiene que ver con la visión, con un V, y visión no es otra cosa sino las aspiraciones que se tienen para lograr un objetivo. Pero cuando hablamos de la misión, misión tiene que ver con la razón de ser. Misión es quiénes somos, hacia dónde vamos. Misión es la tarea que se nos ha asignado, la razón de ser que nosotros tenemos para cumplir con la encomienda que se nos ha entregado. Así es que el libro de los Hechos no es un libro histórico, tiene una teología narrativa partiendo desde una misión entregada desde el corazón de Jesús. Jesús entrega una misión que es muy clara. La misión de Jesús es que nadie se pierda. La misión de Jesús es específica, que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera que cuando Jesús deja una misión muy establecida para la naciente iglesia, a partir de este momento vamos a comenzar a visualizar una ventana que se nos abre, una ventana que se muestra para cada uno de los que estamos en este lugar de una manera tan práctica para cómo nosotros poder cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Porque la tarea es específica, hacer que la misión se cumpla. La tarea es clara, que nadie se pierda. Y esa tarea se le ha asignado a la iglesia. Esa tarea se le ha encomendado a quienes predican el evangelio, a quienes comparten la palabra. Específicamente corría el año 60 al 62 después de Cristo, cuando el doctor comienza a trazar hechos que de manera visual comienzan a llamar su atención de cómo él vislumbraba el cumplimiento de una misión desde el corazón de Jesús. Y la historia inicia así. La historia inicia con aquellos hombres que desde el corazón de Jesús reciben una misión. La misión era específica: llevar un mensaje en medio de una generación que estaba siendo convulsionada por el imperialismo romano. El golpeteo de los romanos estaba comenzando a cobrar factura para todo aquel que ponía su mirada en personas o en deidades ajenas. Había un autoritarismo tan impresionante desde los romanos que no querían que absolutamente nadie volteara a ver a otra figura de autoridad que no fuera los impuestos por ellos. Y es allí donde surge una misión. Jesús hecho hombre. Es decir, el silencio del cielo recobra vida en la persona de Cristo. La Biblia dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de verdad, lleno de gloria, lleno de justicia, lleno de pasión, lleno de amor. Y a través del mensaje de Cristo se comenzó a propagar un mensaje de fe y de esperanza para una generación que se encontraba en convulsión. Desde ese contexto entonces comenzamos a ver nosotros hombres y mujeres que a través de la misión de Jesús, ellos ahora están listos para entregar un mensaje a una generación que se encuentra completamente devastada por el imperialismo. Usted conoce la historia. Jesús va a la cruz. La Biblia dice que entrega su vida en ese calvario, en la cruz, y después asciende a los cielos y deja una tarea clara, una tarea específica, y se le entrega a la iglesia. Que la iglesia se tiene que activar, que tienen que levantarse, que tienen que comenzar a propagar el mensaje de la fe, y la misión sigue siendo clara: que nadie se pierda. Noten bien la tarea que Jesús le entrega a la iglesia. Noten bien la tarea que Jesús le asigna a los que recién comienzan a compartir la palabra. Vayan y hagan que la misión se cumpla, que nadie se pierda, propaguen ese mensaje. De tal manera que los que eran parte del círculo íntimo de Jesús atesoran la misión, la abrazan, la hacen de ellos y comienzan a abrir su boca y a compartir un mensaje donde todos tenían que redireccionar su mirada hacia el Calvario, hacia el Gólgota, hacia la cruz, hacia la redención. Un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento. Y a partir de ese momento se comienza a comisionar a los que predicaban la palabra para que entendiera que la iglesia tenía un propósito, que la iglesia tenía una tarea: entregar una misión clara y específica:
que nadie se perdiera. Desde ese contexto entonces comienzan a cosechar mucho fruto. Las personas se comienzan a convertir al evangelio, comienzan a abrazar la fe. Hechos narra entonces específicamente el crecimiento de esa iglesia que está por comenzar. Narra específicamente el esparcimiento del evangelio. Hechos entonces tiende a registrar las primeras 3 décadas del impacto que tuvo la misión de Jesús entregada a quienes comenzaban a compartir el evangelio. Partiendo de esa premisa, entonces Hechos abre una puerta muy interesante. ¿Qué tanto nosotros podemos abrazar la misión que el cielo nos ha delegado? ¿Y cómo permanecer nosotros firmes ante la misión que Jesús nos ha entregado? Porque el mundo se convulsiona de la noche a la mañana. La iglesia puede perder el rumbo de la noche a la mañana. La iglesia se puede distraer de la noche a la mañana. Y vea que es muy fácil que a la iglesia se distraiga de la noche a la mañana. Nos distraemos políticamente, nos distraemos económicamente, nos distraemos de muchas formas y de muchas maneras. De la noche a la mañana, la iglesia puede perder el enfoque. Y en lugar de ir hacia la misión, es decir, que nadie se pierda, podemos politizar lo que se hace en la iglesia. Y ese es un peligro muy grave. Así es que Hechos registra las primeras 3 décadas de la existencia de la iglesia y de cómo la misión se cumple cuando nuestra mirada está bien puesta en Cristo Jesús. Partiendo de eso, sale a relucir a la historia un personaje muy interesante. Me refiero al apóstol Pablo. Comienzan los viajes misioneros. Y en ese transitar del primer viaje misionero, le acompaña un hombre que tiene que ir aprendiendo de cómo es esa misión que el cielo ha entregado al corazón de ese predicador. Él tiene que entender que cada uno de los viajes tienen un solo objetivo: hacer que la misión se cumpla. Él tiene que entender que a donde vaya, la misión se tiene que cumplir, que nadie se pierda. Pero lo que nadie le explicó al predicador es que la misión tiene sus bemoles, es que la misión tiene sus desafíos, es que la misión tiene sus asuntos complicados y delicados. Lo que nadie le explicó al predicador es que en ese camino que estaba por iniciar se iba a encontrar con un montón de heridas en el camino. Y a veces las heridas en el camino nos desmotivan. En ocasiones las heridas en el camino nos aminoran, nos hacen sentirnos nada, nos hacen sentirnos pequeños ante la misión tan grande que el cielo nos ha delegado. A veces no nos explican que en el transitar o en el caminar vamos a ser procesados, vamos a vivir heridas difíciles, complicadas, que nos van a llevar camino hacia la desmotivación, hacia el desánimo de la misión, hacia la renuncia en ese viaje que se nos ha encomendado. Entonces yo tengo que explicarle al predicador. Usted y yo tenemos que visualizar el comportamiento del apóstol y de su compañero. Y poder entender a través de esa vida y ese viaje que en el camino siempre habrá heridas y que en el camino siempre habrá heridos. Pero tenemos que sobreponernos, tenemos que levantarnos, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y aun y cuando el camino se torne con heridas y con heridos, necesitamos entender que se trata de Él, de tal manera que hay razones bíblicas en esta historia para hablar del por qué necesitamos permanecer firmes ante la misión que el cielo nos ha entregado. De tal manera que yo quiero compartir a través del texto bíblico al menos 4 razones de por qué necesitamos permanecer firmes a la misión que el cielo nos ha encomendado. La primera razón es muy clara. Tiene que ver con la misión, es decir, la misión avanza a pesar de la oposición. Siempre va a haber oposición en el cumplimiento de la misión. Tengo 14 años pastoreando la iglesia, Vida Monclova, Ministerio Betel.
14 años, llegué soltero, llegué así como que peso lástima, flaquito, talla 28, a una iglesia que se encontraba dividida, a una iglesia que se encontraba en una situación muy difícil. Era algo así como 70, 80 miembros, una iglesia muy dividida. Al primer mes de mi prédica en esa iglesia se fueron 30 o 40 de la noche a la mañana, de golpe y porrazo. Yo recuerdo que cuando yo predicaba con jóvenes, sigo predicando con jóvenes a los eventos a donde me invitan, yo decía, ¿por qué Dios me trajo aquí? A batallar con gente. Yo con lo único que batallaba eran con los 3, 4 chivitas que tenía en San Pancho, en San Francisco. Y ahora vengo a batallar con gente. Señor, ¿por qué me traes aquí? Y yo tuve que entender que la misión tiene que avanzar a pesar de la oposición. Cuando nosotros vamos al texto bíblico, nos encontramos, dice la palabra, acompáñeme con su Biblia, estamos en el capítulo 14, específicamente en el verso del 1 al 4. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Vea lo que dice el verso 4. Y la gente de la ciudad estaba, no le escucho, estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. A lo primero que el apóstol se enfrenta es a la oposición. Porque nunca la misión será sencilla. Nunca el cumplimiento de la misión será fácil. Cada obra tiene sus dificultades. Cada inicio de una obra o de una misión tiene sus problemáticas. Y si queremos permanecer firmes a la misión que el cielo nos ha entregado, lo primero que tenemos que entender es que vendrá oposición, pero tenemos que permanecer firmes en la misión que el cielo nos ha delegado, a pesar de la oposición. El texto bíblico dice que unos estaban con los gentiles y otros estaban con los apóstoles. Qué dura tarea cuando nos toca emprender un camino de levantar una obra y cuando lo primero que nos enfrentamos es a la oposición. A veces nosotros somos muy románticos como pastores y pensamos que todo mundo nos quiere escuchar. Yo a veces predico muy romántico en la iglesia y es algo así como que con ustedes, el pastor Daniel Sandoval, siento que todo mundo me va a querer escuchar en la iglesia, pero cuando luego de pronto comienzo a predicar veo que hay unos con cara de... Porque siempre habrá oposición en cualquier área de nuestra vida. En el ministerio hay oposición, en la misión hay oposición, en el crecimiento de la obra hay oposición. Y el apóstol tiene que entender que el viaje misionero acaba de comenzar. Es el primer viaje al cual se va a enfrentar. Él tiene que mentorear a la persona que va a la par suya. Y cuando comienzan el desánimo, él tiene que decirle, vamos a avanzar a pesar de la oposición. No nos vamos a detener, vamos a continuar con este trabajo. El verso 14 dice que salen de Antioquía y se dirigen a Iconio. Vean por favor, algo así como 145 kilómetros en el primer viaje misionero. No nos podemos rendir. Tenemos que continuar. A pesar de la oposición, de lo que venga, de lo que pase. Dice el texto que había división. Y no hay mayor dificultad del inicio de una obra que comenzar con oposición y con división. No hay herida más lacerante para el corazón de quienes comenzamos a predicar la palabra que enfrentarnos a la oposición, a la división. Y dice la palabra del Señor que quienes estaban en ese lugar comenzaron a oponerse para que la palabra no se predicara. La Biblia dice que mientras el apóstol comenzaba a compartir el mensaje de la fe, había oposición y dice el texto que la ciudad se dividió.
Unos estaban con los apóstoles, el mensaje que ellos pregonaban, y otros estaban con los gentiles. Pero ellas sabían a qué los había mandado el Señor. Ellos sabían qué es lo que tenían que hacer. Ellos sabían qué es lo que tenían que decir. Ellos sabían que lo que latía en el corazón de estos predicadores era la misión que el cielo les había entregado. Y necesitaban avanzar a pesar de la oposición. Es que la luz incomoda a las personas que aman las tinieblas. Cuando uno va a una colonia y comienza a pregonar el mensaje de la salvación, el mensaje es luz. Y la luz comienza a incomodar a los que aman las tinieblas. Cuando uno comienza a aperturar una obra, una misión, y de pronto llega la luz a una colonia, la luz a una comunidad, la luz a una ciudad, de pronto la luz comienza a incomodar a los que aman las tinieblas. Los que están en tinieblas no pueden permanecer en la luz, no soportan el mensaje de la fe. Y luego el compañero que está a un lado del apóstol comienza a intimidarse, comienza a incomodarse. Yo creo que nos equivocamos porque no le paramos. ¿A cuánto no nos ha sucedido? Que de pronto en el camino pensamos que nos equivocamos, que tomamos una mala decisión, que no era el tiempo, que no era el momento. Pero no se trata de nosotros. Se trata de un mensaje que hemos recibido de manera específica. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser luz en medio de las situaciones complicadas o difíciles. Hay un mensaje que el cielo nos ha delegado. Hay un mensaje que como iglesia hemos recibido de parte del Señor y lo tenemos que entregar. Pastor Sandoval, pero estamos viviendo oposición. Necesitamos avanzar porque no es nuestra vida, es la misión que hemos recibido. Y la misión necesita avance a pesar de la oposición. Vean por favor el texto bíblico. Desde el verso 1 hasta el verso 4 del capítulo 14, miramos entonces oposición. Pero para poder mantenernos firmes en la misión, necesitamos sobreponernos a la oposición. Segundo, desde el verso 5 al verso 7, podemos aprender que la misión avanza a pesar del sufrimiento. Mire lo que dice la palabra. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licanoia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿La misión se detuvo? La misión se detuvo. ¿Por qué? Si había oposición. ¿La misión se detuvo? No, porque no se trataba de ellos. Se trataba del mensaje que ellos habían recibido. De tal manera que tienen que seguir avanzando porque de eso se trata la obra. La obra es de Dios. Es una misión que Dios nos ha dejado. Y esa misión tiene que avanzar a pesar de la oposición y segundo, a pesar del sufrimiento. Dice el texto bíblico que comenzaron a apedrearlos. Vean por favor a Pablo y a Bernabé. No salen huyendo. Porque sufrimiento no es un obstáculo, mis estimados. El sufrimiento es parte del plan. Es parte del proceso. Es parte de lo que Dios puede utilizar para hacer que la misión llegue a donde tiene que llegar. La misión tiene que continuar a pesar de los sufrimientos de la vida. La misión tiene que cumplirse a pesar de las situaciones inciertas y complicadas que de pronto nos toque vivir. Y estos personajes, Pablo y Bernabé, en lugar de callar, siguen avanzando. En lugar de detenerse, siguen avanzando, porque Dios se vale también de la persecución para hacer que la obra se propague. Y luego dice el que le está acompañando, ¿volvemos a casa? No, necesitamos avanzar, papacito. No vamos a retroceder porque no se trata de nuestra misión. Es la misión de Jesús. Es la misión que se nos ha sido encomendada. Hay muchas ocasiones que nosotros hemos pensado volver a casa, regresar a casa.
Pero tenemos que tener bien clara cuál es la misión que se nos ha entregado. Y la misión tiene que avanzar a pesar de la oposición y a pesar del sufrimiento. La pregunta que yo tengo para ustedes esta tarde, amados pastores, amados consiervos, amada iglesia, ¿está usted dispuesto a sufrir oposición y persecución? Si se trata de la misión de Jesús sobre la tierra, la misión de Jesús sobre la ciudad, sobre el estado, sobre la comunidad, ¿estás dispuesto a sufrir oposición y persecución? ¿O quieres una vida sin riesgos? Porque hay muchos que no están dispuestos a sufrir persecución ni a padecer por causa de la misión. Y nos sentamos cómodamente a querer vivir una vida sin riesgos. Quien no está dispuesto a correr riesgos en la misión, no está dispuesto a hacer que la misión avance. Porque la misión es de riesgos. Y los riesgos pueden ser dentro de los muchos riesgos, sufrimientos, laceraciones de la vida, heridas en el camino, circunstancias complicadas, desánimo, abandono de la obra. Ya no puedo, siento que no es para mí. Yo tenía un excelente trabajo cuando Dios me llamó al ministerio. Comencé con manuales operativos. Yo soy doctor en administración, en alta dirección, así es que siempre he amado la administración. Y tenía un excelente trabajo en la empresa donde yo estaba cuando me mandan llamar como candidato a la iglesia, que ahora soy pastor. Yo recuerdo que cuando renuncio a la empresa, el director, mi jefe, me dice: Sandoval, ¿está dispuesto a abandonar su cheque y sus comodidades de todo lo que usted recibe aquí? Licenciado Celaya, Moisés Celaya Ramos, licenciado, yo tengo que salir de este lugar porque Dios me está llamando a pastorear una iglesia. Y luego me dice: Sandoval, ¿la iglesia te va a dar lo que yo te doy aquí en la empresa? Oh, qué duro cuando de pronto lo enfrentan a uno allá afuera y te dicen: vas a estar cómodo como lo que yo te presento aquí. Renuncio un mes de julio y comienzo a pastorear. Pero lo que nadie me había explicado en el pequeño contrato del recién pastor electo de una iglesia es que en el camino había heridas. Es que en el camino iba a haber laceraciones, complicaciones. Tanto así que a los 2 meses de haber renunciado y llegar a la iglesia de 70 miembros, se me van 30 o 40 de la noche a la mañana. Y yo dije: Padre, me mandaron a pastorear una iglesia y la convertí en misión en 2 meses. ¿De qué se trata esto? Yo vengo de predicar en estadios, en lugares grandes, miles de personas, a donde yo siempre predico, a donde Dios me lleva. Señor, ¿qué está pasando? Y comienzo: Señor, dime qué está sucediendo, por favor. Y comienzo a entrar en un estado muy complicado de sufrimiento, porque mi esposa se enferma a los 3 meses de llegar a la iglesia. Yo me caso rápidamente para no estar solita ahí en la iglesia. Ya tenía a mi novia, me caso y comenzamos a pastorear. A los 6 meses ella se embaraza. Para no hablar mucho, porque cada pastor ya me quitó 10 minutos. Chiste, Monclovense. Perdemos un hijo. A la vuelta de los 7 meses mi esposa se vuelve a embarazar. Perdemos otro hijo. Y el médico dice que jamás vamos a poder tener hijos porque mi esposa tenía una enfermedad en su sangre, un problema. La gran pregunta es: ¿dónde nos atendemos? ¿A dónde vamos? Habíamos perdido el hospital, el seguro. Habíamos gastado absolutamente nuestra terminación en estos 2 eventos que habían sucedido. Y ahí es donde de pronto uno piensa que se equivocó, que tomó malas decisiones. Y comienza el sufrimiento en la mente de mi esposa, en mi mente. Sentimos que no vamos a avanzar con la misión. Pero es allí donde Jesús habla nuestra vida y el Espíritu Santo nos comienza a abrazar para hacernos entender que la misión es de Él, no es de nosotros, que se trata de Él, que no es una obra de nosotros. Ahí es donde yo tengo que entender que debo de estar dispuesto a sufrir de pronto oposición o persecución o situaciones complicadas, o si solamente quiero vivir una vida ministerial sin riesgos. Porque luego queremos levantar una obra, y hoy le hablo a los que quieren levantar de pronto una obra, o a los que van a ser enviados a levantar una obra y una misión. Les digo desde ahorita: si vas a levantar una obra nueva, tienes que aprender a enfrentar riesgos.
Tienes que entender que la misión tiene que avanzar a pesar de la oposición, tiene que avanzar a pesar del sufrimiento, y te tienes que preguntar antes de que los pastores te envíen, te unjan para que vayas y prediques a una nueva obra, si estás dispuesto a pasar persecución o quieres una vida sin riesgos. Porque a veces queremos ir a lo hecho, a donde todo es sin riesgos. Todo está hecho, no tengo nada que perder, si me va mal me voy y listo. Pero la misión tiene que avanzar y tiene que haber riesgos. Así es que vean por favor al apóstol, vean a Pablo por favor adentrarse en una situación muy complicada. Se han juntado contra ellos, se lanzaron a enfrentarlos, los comienzan a apedrear y hay una pregunta que surge: ¿nos vamos a casa? ¿Nos regresamos? Y el apóstol responde: no. Sigamos predicando, porque no se trata de nuestra obra, es la misión de Jesús, y esa misión tiene que avanzar a pesar del sufrimiento. Y ahí es donde llegamos entonces al verso 8. La misión avanza a pesar de la cultura. Y miren lo que pasa en esta historia. Preste atención, por favor. Dice la palabra del Señor: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Qué tremendo es cuando Dios nos manda a llamar y nos envía a un lugar para abrir una misión, y de pronto al lugar donde llegamos comienzan las señales, los prodigios y los milagros. De esas veces de las que llegamos a una comunidad y Dios nos dice: aquí vas a abrir una obra, y lo primero que te enfrentas, o a lo que Dios te pone enfrente, es una persona lisiada, a una persona con cáncer, con leucemia. Y ay, Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Ponga sus manos y unja con aceite y declare sanidad en el nombre de Cristo. Quizás así va a comenzar la obra, con un milagro. Miren el texto. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate. Y al instante ese hombre se levantó, dice la palabra, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. La misión avanza a pesar de la cultura. La historia cuenta, según el mundo grecorromano, que en muchos años atrás había sucedido una situación muy interesante. Según el mundo grecorromano cuentan que en aquellos años había descendido a la tierra dos personajes que no eran otra cosa sino dioses en aquel tiempo. Me refiero a Zeus y a Hércules. En el mundo grecorromano se contaba que en aquel tiempo Zeus y Hércules habían descendido a la tierra, pero habían descendido en presencia de hombres, en presencia de seres humanos. Y cuando llegan a la tierra, dice la historia del mundo grecorromano, que ellos comenzaron a tocar puertas. La historia grecorromana dice que fueron más de 1000 casas las que ellos comenzaron a tocar y nadie abría las puertas, porque para ellos eran gente desconocida. Pero la historia termina diciendo que nunca se dieron cuenta que esos dos personajes eran dioses como Zeus y como Hércules, que habían llegado a pedir ayuda, y que la gente que abriera la puerta y les ayudara iban a recibir ciertas bendiciones. De tal manera que como las más de 1000 casas no abrieron su puerta, dice la historia que Zeus y Hércules se enojaron tanto que comenzaron a matar a todos los integrantes de esas 1000 casas. De tal manera que en el mundo grecorromano la historia o la leyenda comenzó a imperar, comenzó a crecer. Se fue haciendo grande el rumor de que dos dioses de semejanza de hombre habían llegado a las comunidades y nadie los había recibido, nadie los había abrazado, nadie los había ayudado. De tal manera que la calamidad había llegado a la comunidad. En el contexto del pasaje, estos personajes, dice la palabra, que cuando miraron que eso había sucedido, se acordaron de leyendas que ellos habían escuchado en tiempos antiguos. Y dice que pensaron que uno era Júpiter y que el otro era Mercurio.
Comenzaron a recordar cosas del pasado. Quizás los dioses están visitando la tierra y nos están dando la oportunidad de honrarlos, de alabarlos, de llevarlos a un nivel superior. Quizás los dioses se volvieron a acordar de nosotros y nos están visitando para que nosotros los levantemos, los reconozcamos, los pongamos en grande estima. Y dice el texto bíblico que a uno le pusieron Júpiter, a otro le pusieron Mercurio y los comenzaron a adular, los comenzaron a alabar. Pero rápidamente el apóstol los detuvo, así en seco, y les dijo: hey, take it easy, calmaos, tranquilos. Somos hombres como ustedes, no somos dioses. Yo no soy Júpiter, él no es Mercurio, yo soy Pablo, él es Bernabé. Somos seres humanos, somos comunes, somos como ustedes. Los ciudadanos de Listra habían pensado que ellos eran los dioses y no querían repetir el mismo error del tiempo antiguo. Por eso los comenzaron a tratar así. De tal manera que a lo que el apóstol se enfrenta ahora no es a la oposición, no es al sufrimiento, sino a la cultura. Y la misión tiene que avanzar a pesar de la cultura, porque los lugares a donde Jesús nos envía a que la misión se cumpla son lugares en ocasiones que van en contra de nuestra cultura, culturas difíciles, culturas complicadas a las cuales nosotros tenemos que enfrentar y hacer que la misión avance, es decir, que nadie se pierda a pesar de la cultura. Y es que la verdadera misión confronta la cultura. No se hace como la cultura. Confronta la cultura. La verdadera misión confronta la cultura. Nosotros somos una iglesia que tenemos una misión clara, que nadie se pierda. Y a veces la cultura es tan complicada, los lugares a donde Dios nos manda abrir la misión, que la misión, cuando viene de Dios, confronta la cultura. El apóstol le dice: nosotros no somos como ustedes, tranquilos. Qué triste es cuando hay personas que veneran a los líderes como si fueran celebridades. Somos siervos, no celebridades. Díganme conmigo. Cómaselo también, es pan, no son piedras. Oiga, disfrútelo. Qué tremendo es cuando como siervos de Dios nos acostumbramos a que la gente nos trate como celebridades. Somos siervos. La iglesia, cuando llega a una comunidad, es una iglesia sierva, servidora. No es celebridad. Llegamos a un lugar para servir. Y en ocasiones tenemos que enfrentar la cultura. Y ahí es donde llega el apóstol y dice: tranquilos, somos siervos. No nos traten así, no somos celebridades, no somos dioses. Venimos a servir, venimos a cumplir con la misión. Tranquilos. Lo que el apóstol estaba tratando de enseñar en ese momento es que el verdadero evangelio no exalta a los mensajeros, sino exalta el mensaje. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado como iglesia, exaltar el mensaje antes que a los mensajeros. La iglesia es una mensajera de un mensaje entregado desde el cielo, y la iglesia tiene que ir aún en contra de la cultura, y necesitamos decirle a la gente que Jesús nos ha enviado para que nadie se pierda, sino para que se arrepientan. Y cuando ellos se arrepienten, no hacen grande a la iglesia, sino al Dios de la iglesia. No hacen grande al siervo, sino al Dios del siervo. Nosotros debemos de entender que el verdadero mensaje nunca exaltará a los mensajeros, sino al mensaje de la redención. Dígale al que está a su lado: ubícate. Sí, porque luego nosotros somos tan furufus, tan pipirisnais. ¿De dónde eres? Oh, yo vengo de Vida Moncloa, Ministerio Betel. O sea, hello. O sea, yo me congrego, o sea, con el pastor Dani Sandoval. O sea, hello. O sea, ¿sí entiendes de qué estoy hablando? O sea, exaltan más al pastor y a la iglesia que al Dios de la iglesia y al Dios del pastor. ¿Cómo permanecer firmes ante la misión? Entendiendo que aunque en el camino hay heridas, se trata de un mensaje y no de un mensajero. Y a veces los años se tornan muy complicados y muy difíciles.
pero necesitamos permanecer fieles al que nos llamó. Y por último, pero no menos importante, la misión avanza cuando hay propósito. Vean lo que dice el verso 19 en el mismo capítulo 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y luego dice el texto: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, o sea, todavía la agarran a pedradas y sigue predicando, terco. Y luego, bueno, lo más normal es que ya te agarraron a pedreadas, ya no te regreses por el camino donde te apedrearon. Sácale la vueltecita a la bronca, al problema. Eso es lo más común, oiga. Si ya te agarraron los pandilleros allí en la calle 2, ¿dónde estamos aquí? ¿Cómo? Si ya te agarraron los pandilleros y te vuelves a regresar por donde mismo, ya te mordió el perro en la esquina y vuelves a pasar por donde mismo, es que ya estás bien loco. Bueno, vean al apóstol. Lo agarran a pedreadas, a él y a su compañero. Lo dejan tirado como muerto. Lo rodean, lo apartan, descansa esa noche y al día siguiente otra vez que nos vamos, nos regresamos. No, papá, no, ya te subiste a la moto, ahora no te bajas, ya estás aquí. Ahora vamos a continuar con como dijo ahorita el pastor, ¿verdad? Yo no me voy de aquí sino con las patrullas por delante. Así debe de ser. Así, ya estoy en la misión. Ahora voy a avanzar en el nombre de Cristo. Aunque haya heridas en el camino, no me voy a detener. Vean por favor las tantas heridas y laceraciones que tiene el cuerpo del apóstol y su compañero. Pero él no se va a detener porque sabe que carga con un propósito. Qué tremendo es que los mismos que lo aplaudieron y lo aprobaron, ahora lo odiaban y lo apedreaban. Ay, qué tremendo es cuando de pronto a uno la gente lo adula, lo aplaude, lo levanta y apenas te da la vuelta y pasas por la misma calle y los que te aplaudieron ahora te apedrean. Qué tremendo es que con los que un día te sentaste para convivir, el día de mañana son los que te apedrean y te dan la puñalada. Así es la historia. Vean al apóstol, son heridas en el camino, pero él tiene que cumplir con la misión. Él sabe lo que se le entregó, él sabe lo que se le encomendó, él sabe lo que se le dio y tiene que seguir predicando la palabra. Es que lo que nos define como iglesia, lo que nos define como predicadores, lo que nos define como hombres y mujeres de fe es nuestra unión con Cristo. Ahora, tiene chancita de regresarse. Y si él toma el barco, se va a ahorrar como 200 y pico de kilómetros. Pero si vuelve por el mismo recorrido, sabe que tiene que embarcarse otra vez en 403 kilómetros de regreso. Lo más complicado no son los 400 kilómetros, sino que tiene que pasar por las mismas ciudades. ¿Quién está dispuesto a continuar con la misión aun y cuando el regreso es por los mismos lugares donde te golpearon? Baja el serio, no contiene. Lo más correcto sería sácale la vuelta o renuncia. Pero yo otra vez volver a enfrentar golpes de la vida, no señor. Bueno, ahora él vuelve y tiene que pasar por Listra, al mismo lugar donde lo trataron mal, al mismo lugar donde lo golpearon. Pero había algo en ese lugar que lo hizo regresar. Había algo en ese lugar que lo hizo pasar otra vez por esa casa, por ese lugar. Él sabe que en ese lugar se encuentra Timoteo. Él sabe que en ese lugar se encuentra Loida. Él sabe que en ese lugar se encuentra Eunice. Y a veces por 3 almas vale la pena volver a correr el riesgo y a pasar por los mismos lugares de procesos y de complicaciones. Dígale al que está a su lado, golpes con propósito. Dígale, golpes con propósito. Es que yo entiendo y aprendo del apóstol Pablo que su fe no descansaba en la aprobación humana, sino que su fe descansaba en la misión que Jesús le había encomendado.
Y es que la misión tiene como meta la permanencia. Lo habían rechazado, lo habían expulsado, lo habían apedreado, habían pasado por calamidades. Y todo el mundo le decía, ya renuncia a la misión, ya, tranquilo. Vuélvete a la comodidad y abandona la misión. Escuche, a veces la comodidad puede ser una trampa del diablo. Iglesias cómodas no crecen. Iglesias cómodas no avanzan. Iglesias, ya hicimos mucho evangelismo, hermano pastor. Ya estamos cansados de tantos tamales, tantas células, Cuidado, porque la comodidad es el arma favorita del diablo para destantearnos de la misión. Ya, descansemos unos 4 o 5 meses, descansa en el panteón, pero aquí hay que jalar en el nombre de Cristo. El descanso no se hizo para los hijos y las hijas de Dios. La misión tiene que continuar. Continúa cuando hay un propósito. Y el propósito está claro. Mientras más avance, más gano almas. Mientras más avance, más se convierten a Cristo. Aunque nos golpeen, aunque nos digan hermanos falsos, aunque nos digan ya guarden silencio, aunque nos digan bájenle al sonido, necesitamos avanzar. Porque no se trata de nuestra obra, es la obra de Dios. Así es que cuídense de la comodidad porque puede ser una trampa del enemigo. Y cuídense también de los atajos. No se vayan por atajos para cumplir con la misión más rápido. Si Dios ya les dio una misión bien clara, sigan esa misión. Pero yo quiero decirle algo esta noche. La misión está clara y la misión es hablar. La misión es ir. La misión es enfrentarnos a los desafíos, por lo cual la iglesia ha sido diseñada para lo que Dios la llamó. Viene a mi mente una ilustración ya muy vieja, pero en fin, ilustración. Dicen que cierta ocasión, después de un desayuno, de un almuerzo, se encontraban platicando una mamá camella y un camellito. Acababan de tener los alimentos, acababan de disfrutar la comida y mientras estaban disfrutando los alimentos se fueron a descansar y en la sobremesa comenzó a platicar el camellito con su mamá la camella. Y bueno, como usted sabe, todo niño es muy preguntón. Y la historia dice que el camellito comenzó a hacer muchísimas preguntas mientras su mamá estaba tranquila, reposando y descansando. Y de pronto el camellito se levanta y comienza a ponerse frente a su mamá y le dice, mamá, tengo 3 preguntas que hacerte esta tarde. Ay, hijo, ya vas a comenzar con tus interrogantes. A ver, dime, ¿qué quieres saber? Mamá, tengo una pregunta. ¿Por qué nosotros los camellos tenemos unas patas tan largas? Es que nosotros los camellos tenemos unas patas tan largas porque mientras pasemos por las tierras áridas del desierto, nosotros tenemos que salir avantes y cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Nosotros somos indetenibles. Las patas tan largas nos ayudan a poder ser firmes en la misión que el cielo nos encomendó y así atravesamos desiertos. Oh, le dice el pequeño camello a su mamá. Y mamá se vuelve a descansar, acaba de terminar la comida y de pronto, mamá, tengo otra pregunta. Mamá, ¿por qué nosotros los camellos tenemos unas pestañas tan largas? Mira, nosotros tenemos unas pestañas tan largas porque mientras transitamos por las tierras áridas del desierto, las pestañas tan largas nos ayudan para que cuando viene el viento solano, las arenas del desierto no se incrusten en nuestros ojos y no nos detengan en el camino. Porque recuerda, nuestra misión es atravesar el desierto. Dijo el pequeño camello. La mamá pensó que todo había terminado cuando de pronto, mamá, se me ocurrió una tercera pregunta. Mamá, ¿por qué nosotros los camellos tenemos una joroba tan grande? Es que nosotros los camellos tenemos una joroba tan grande porque nuestra joroba es una reserva de agua. Cuando nosotros atravesamos las tierras áridas del desierto y el viento solano sopla, cuando nosotros vamos caminando, nuestras pestañas nos ayudan a cerrar nuestros ojos por un momento y seguimos avanzando sin perder la visión.
Pero llega un momento en que las tormentas áridas del desierto se tornan tan complicadas que nos tenemos que estancar por muchos días. Y es ahí donde nuestra joroba nos ayuda a subsistir con agua. ¡Oh! ¡Qué suave, mamá! Soy un camello. Y a la vuelta como de 5 minutos el niño se levanta, el niño camellito. ¡Mamá, mamá, mamá! Tengo una cuarta pregunta. Sí, hijito, dime, por favor. Tú has dicho que nosotros los camellos tenemos unas patas tan largas para atravesar las tierras áridas del desierto. Sí, hijo. Tú has dicho que tenemos unas pestañas tan largas para soportar las inclemencias del viento solano. Sí, hijo. Tú has dicho que tenemos una joroba tan grande para que sirva como reserva del agua mientras transitamos las tierras áridas del desierto. Mamá, pero mi pregunta es, ¿y por qué vivimos en un zoológico? Es que alguien le explique a la mamá camella y al camellito que ellos nacieron para atravesar el desierto y que esa es su creación, que ahí va a haber heridas, iba a haber situaciones difíciles y complicadas, pero para eso fueron creados. Los camellos no nacieron para estar encerrados, nacieron para ser de desierto. Viene a mi mente entonces esta figura, y disculpen la comparación, pero que Dios libre que la iglesia encierre la misión en 4 paredes, porque para eso no fue creada. La iglesia ha sido dotada de herramientas, estrategias, dones extraordinarios del Espíritu Santo para que cumplan con la misión. Y la misión de la iglesia no es estar detrás de las 4 paredes. La misión de la iglesia es abrir por esa puerta y hacer lo que el cielo nos ha llamado a hacer. La misión de la iglesia tiene nombre, son los ancianos, son los niños, son los grupos pequeños, son las cárceles, los hospitales. La misión de la iglesia tiene nombre. Ya basta, mis estimados, que todos nuestros programas rijan y se ciñan en torno a programas para los mismos varones de la iglesia, las mismas mujeres de la iglesia, los mismos jóvenes de la iglesia, los mismos niños de la iglesia. Es tiempo de que hagamos iglesia con la gente que no es de la iglesia, porque para eso fuimos diseñados. La misión avanza cuando hay un propósito. La iglesia tiene 10 años de fundación. Y qué lindo nombre, Restauración y Vida. Porque a eso nos llamó Dios, a restaurar las vidas heridas. Las vidas que han sido laceradas por las heridas en el camino. Porque el camino es así, lleno de heridas. Es complicado. El apóstol Pablo nos muestra una vida ministerial muy complicada, muy difícil. Y en su transitar del evangelio y en proclamar el mensaje de la fe, comenzó a levantar obras, iglesias. Pero nadie le dijo nunca que en el camino, pastor, habría muchas heridas. Pero él tuvo que entender que tenía que seguir adelante, porque no se trataba de él, sino se trataba de la misión. Estimada y amada iglesia, esta noche yo les he compartido un mensaje titulado Heridas en el camino, bajo la temática Razones para permanecer firmes en la misión que el cielo nos ha encomendado. La misión tiene que permanecer firme a pesar de la oposición. La misión tiene que permanecer firme a pesar del sufrimiento. La misión tiene que permanecer firme a pesar de la cultura. Y la misión tiene que permanecer firme cuando hay un propósito. Necesitamos saber y entender lo que supo y entendió el apóstol en su momento. No se trata de nosotros, se trata de él. Por eso avanzo. Aunque haya heridas, por eso avanzo. Aunque a veces no quiero, por eso avanzo. Aunque sienta que esto no es para mí, tengo que avanzar. Porque yo sé que sí es para mí, pero el desánimo me hace pensar lo contrario. Yo tengo que avanzar, aun y cuando el médico le dijo a mi esposa que jamás iba a tener hijos. Yo tengo que avanzar, aun cuando llegó ese escalén color gris en el 2014 a querer levantarme fuera de la iglesia, porque los primeros que me gané eran las personas que vendían cocaína y heroína en la esquina de la iglesia. Yo tengo que avanzar, aun y cuando le tuvieron que pagar a la prostituta de la esquina de nuestra iglesia para decir que se había acostado conmigo, porque yo me estaba ganando personas que trabajaban en el narcotráfico. La misión tiene que avanzar, a pesar de las injurias, a pesar de las calumnias, a pesar de las pérdidas, de los sinsabores, de las heridas que hay en el camino. La misión tiene que avanzar, porque es la misión de Cristo, no es la misión de nosotros. Por eso Dios ha levantado la iglesia Restauración y Vida. Por eso Dios nos ha dejado que avancen 10 años y los que venga, como dijo el pastor. Porque mientras ustedes cumplan con la misión,
Va a llegar un momento tan poderoso, tan glorioso. Pero a veces en el camino se nos quedan gente que nosotros amamos mucho como pastores. Y se nos quedaron heridos en el camino. A veces con el pasar de los años hubiéramos querido cambiar ciertas cosas para que tales personas no se bajaran del barco. Pero con el transitar de los años a veces uno entiende que las heridas en el camino son necesarias. A veces nos toca cargar con heridos y llevarlos en nuestros hombros y decirles: tranquilo, papá, tranquilo, todo va a estar bien. Vamos a llegar a puerto seguro. Nuestra redención está en camino. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Tranquilo, papá, todo va a estar bien. Tranquilo, tranquilo, no te bajes del barco. Esto pasará. Tranquilo. Pastor, es que mi vida es una vida incierta y complicada. Tranquilo, todo va a estar bien. Dios está en control. Pastor, es que siento que ya no puedo porque mire cómo va mi matrimonio. Tranquilo, Dios hará la obra. Pastor, tengo años de congregarme aquí y no veo por dónde, sino antes veo lo duro y lo tupido. Tranquilo, todo va a estar bien. Dios te ayudará. Verás la mano del Señor. Tarde que temprano el sol de justicia te amanecerá. Tranquilo, Dios responderá. En cualquier momento el Rey hará justicia a tu favor. Tranquilo. Continúa con la misión. No renuncies, no te bajes del barco. Eres importante en esta misión. Eres importante en esta obra. Eres parte de este precioso plan. Eres parte de este precioso proyecto. No renuncies a la misión que Dios nos ha dado, a restauración y vida. Largo camino nos resta. Largos años están por venir. Esto solamente es transitorio. A veces la oposición tiene que venir para afirmarnos. En ocasiones el sufrimiento tiene que aterrizar para hacernos más fuertes. Nos enfrentaremos a la cultura, el choque cultural entre viejos y jóvenes, pero es necesario pasar todo esto. Antes de burlarnos de los viejos o antes de que los viejos menosprecien a los muchachos, hagamos puentes. Hagamos un trabajo con la intergeneracionalidad, cómo los viejos se pueden convertir en mentores de los nuevos y cómo los avances tecnológicos de los cerebros de los nuevos pueden ser parte del aprendizaje de los viejos. Es tiempo de que la iglesia transite por el puente de la intergeneracionalidad. Es tiempo de que la iglesia crezca haciendo lazos, haciendo puentes entre la sabiduría de los grandes y entre la inexperiencia de los jóvenes. Es tiempo de que se unan las fuerzas en la iglesia para cumplir con la misión. Hagámonos más grandes para el cumplimiento de la misión. No dividamos, sumamos. Pablo, ¿qué pasó, Bernabé? No regresamos. Pues como dijo aquel, ay tú, si te quieres regresar, regrésate. Yo voy a, si se me entendieron, yo voy a avanzar porque tengo que cumplir con la misión. El mensaje entonces termina con el poder de la permanencia en la fe. Si queremos ir entonces a la riqueza del texto, específicamente el capítulo 14 de Hechos. 14 de Hechos nos habla de la permanencia en la misión. 14 de Hechos es un empuje hacia el avance de la obra. Es superar la tribulación, verso 22. Es permanecer en la fe, verso 21. Porque la misión era amar y animar, verso 27. Y así es como podemos lograr todo lo que nos propongamos hacer como iglesia. Permanezcamos en la misión. Tenemos un diseño único y hemos sido diseñados para abrir esa puerta y tener misericordia del que Dios quiere tener misericordia. Ese es nuestro diseño. Pastor Sandoval, es que está muy rico aquí, bien cómodo. Cuidado, porque la comodidad puede ser un ataque del enemigo. Es tiempo de despertarnos, ir a donde Dios nos llamó. Termino diciendo, nuestra iglesia sufrió un salto impresionante de crecimiento. Más de 500 personas. Porque la iglesia tuvo que entender que había una misión. Y la misión no era el pastor Dani. La misión eran las almas. Pero a veces como evangélicos somos muy exagerados y todos nos decimos ser amantes de las almas. ¿Cuántos aman las almas? ¡Amén! Y somos muy exagerados. Hicimos una campaña en el barrio y nos ganamos 40 almas. ¿Y dónde están los cuerpos, papi? No los veo. O sea, somos tan amantes de las almas que nos quedamos con las almas y los cuerpos, quién sabe dónde andarán.
No los discipulamos. El grave problema de la iglesia local es que no discipula. Se conforma con ganar almas y abandona los cuerpos. Dejamos a un lado el poder del discipulado. Nuestra iglesia comenzó a crecer discipulando. Abrimos grupos pequeños, abrimos un comedor para ancianos, comedor para niños, una obra en el penal, obra en todos los anexos de drogadicción y cricosos de nuestra región. Comenzamos a ir a los ejidos, a los ranchos. Me emocioné mucho cuando dijo eso el pastor, porque yo amo predicar en los ranchos. Amo predicar. Voy a todo tipo de comunidades alrededor de nuestra iglesia. Y así comenzó a sumarse la iglesia. Sumarse la iglesia, sumarse, a sumarse, a sumarse, a sumarse, a sumarse, a sumarse. Hemos destruido 4 veces en 14 años nuestra iglesia. 4 veces. De pie, papá. 4 veces. Y tengo una hermana, la hermana Chela Suárez, la amo con todo mi corazón. 89 años la señora, ha visto los 7 pastores que la iglesia Betel ha tenido y a todos los ha apoyado. Y cuando destruimos la iglesia para construirla por 4ª ocasión, viene la hermana Chela con su ofrenda y dice, y para todos aquellos que dicen que no se puede, tengo, y empieza a contar toda la historia. Después de que ella dice esa palabra, se hacen las filotas y la gente comienza. Hermanos, la iglesia fue hecha para eso. La iglesia fue hecha para salir. Así es que yo oro a Dios para que los próximos 10 años de restauración y júbilo se tornen en eso, en ir por más, en no detenerse, aunque venga oposición, aunque vengan problemas, pruebas, dificultades, vayan por más. Yo oro para que se activen en esta noche dones, talentos, ministerios, para que vayan y sean de alcance. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús, para que vengan años en los cuales tengan que hacer tales o cuales cultos para poder caber en este lugar, en el nombre de Jesús. Si no es que antes Dios los lleva a un lugar superior, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No tengan miedo a correr riesgos. No tengan miedo. No tengan miedo a correr riesgos. Porque el éxito y el crecimiento es de la gente de riesgos, no la gente cómoda. Porque la comodidad es una herramienta. Y saben quién la utiliza. Vayan por más en el nombre de Cristo Jesús. Póngase de pie, amada iglesia, por favor.